Patricio Salgado, distribuidor de libros jurídicos nacionales e internacionales. Los mejores textos en materia penal, civil, tránsito, constitucional, códigos y doctrina lo encuentras en Patricio Salgado. Llámanos al 0994-303-812. Estaremos gustosos de atender tus requerimientos. Somos el mejor distribuidor de libros jurídicos en Ibarra. El gran libro jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. La mejor actualización en textos jurídicos lo encuentras en el gran libro jurídico. Estamos ubicados en Jorge Drom y Jorge Arizaga en la ciudad de Quito. No dudes en visitarnos o en llamarnos. El gran libro jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en su programa Diálogos de Derecho EC. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Les saluda Fátima González desde la ciudad de Quito. Hola, estimados amigos, les saluda Luis Alejandro Vázquez desde la ciudad de Ibarra. Es un gusto volver a compartir con ustedes en este episodio. Tenemos al doctor Juan Carlos Viteri como invitado. Fátima, ¿nos podrías hablar acerca de él? Por supuesto, Luis. Hoy nuestro invitado de lujo es el doctor Juan Carlos Viteri. Él nos hablará del tema contexto histórico del primer grito de independencia. El doctor Juan Carlos Viteri es geopolítico mundial y el día de hoy nos estará acompañando gustoso hablándonos del contexto en el que se desarrolló esta fecha histórica en el Ecuador. Muchas gracias, Fátima. Te quería comentar que el Diálogos de Derecho EC compra los mejores libros en Patricio Salgado, distribuidora jurídica de libros acá en la ciudad de Ibarra. ¿Tú nos podrías comentar quién te vende los libros? Por supuesto, Luis, justo aquí tengo en la mano un libro que adquirí hace poco del Gran Libro Jurídico. Aquí en Quito, los mejores libros los encontramos en el Gran Libro Jurídico. Muchas gracias, Fátima. Nos vamos a la sección Túneles del Diálogo con nuestro invitado. Esperamos que disfruten. Así es, nos vamos a nuestra sección El Túnel del Diálogo. Iniciamos nuestra sección El Túnel del Diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Buenas noches. Nuestro espacio se llama El Túnel del Diálogo y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Viteri. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del país. Es un gusto y en esta ocasión con este gran invitado. Te voy a presentar a ti y hablar un poco de él. Juan Carlos Viteri Gándara. Él estudió en The George Washington University. Dentro de su experiencia laboral, ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de las Américas, el Ministerio de Defensa Nacional, la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, la Universidad del Pacífico, la Universidad Internacional. Ha estado presente en conferencias, tanto en la Comandancia General de Policía Nacional del Ecuador, la Universidad Militar de Nueva Granada, entre otras conferencias que se ha destacado, y hoy es el gusto de presentar en este programa. Buenas noches, doctor Viteri, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Sea bienvenido. Buenas noches a ustedes y buenas noches también a todos los ciberescuchas que nos acompañan en esta linda inquietud cibernauta en el ámbito del derecho y espero que también de la geopolítica. Me gustaría pensarlo así también. Claro que sí, doctor. El gusto es nuestro, el de tenerlo aquí en nuestro programa que se ha iniciado hace poco tiempo, pero tenerlo a usted como invitado es bastante grato para nosotros. El 10 de agosto, estamos hoy el 7, pero dentro de unos días vamos a celebrar un año más de la independencia, el primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809. ¿Qué tiene como para comentarnos así a modo de introducción acerca de esta fecha histórica en el Ecuador? Bueno, el 10 de agosto es una fecha emblemática.
es una fecha además muy quiteña, ¿no? Muy tradicional, representa más de una cosa. Am, Creo que si nos remontamos a la época, porque es importante pues tratar de encontrarnos en el contexto histórico, como retroceder siglos y ponernos en el vivo de quienes estaban haciendo la realidad vital de lo que fue el inicio del Ecuador y de Quito en esa época, eh, pues encontraremos que era una inquietud muy válida la que tenían estos precursores de un cambio que veían importante generar dentro también de un concurrir global cambiante. Lo que pasa es que, claro, venía la Real Audiencia de Quito de 300 años de vida colonial a la que probablemente estaba ya bastante acostumbrada. Eh, y el mundo comenzó a cambiar también a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Y en ese contexto, pues también se encuentra esta Real Audiencia de Quito inmersa en un ambiente bastante activo. Quito era una ciudad, siempre fue una ciudad muy importante. Desde el comienzo, primero cuando era parte pues de lo que fue el llamado Reino de Quito, eh, el reino de Atahualpa al vencer en su guerra contra Huáscar, que duró muy poco, pero pues que luego se convierte en la capital de lo que fue la Real Audiencia de Quito, creada por Cédula Real de 1563. Y un importante emporio industrial conocido por los famosos obrajes. Resumiendo un poco, en Quito había mucho trabajo, en Quito había mucha diversidad de labor y se generaba mucho dinero. Había industria, había negocio, había venta y habían familias acaudaladas y, bueno, y autoridades y demás que junto con el clero, con las cuatro órdenes dominicas, franciscanos, mercedarios y por supuesto jesuitas, pues construyeron un Quito interesante. A mí me gusta pensar y me gusta mucho disfrutar de lo bueno que dejó la colonia, no solo lo malo, me gusta ser reconocido de lo bueno que dejó también España y esos 300 años. Esos 23 kilómetros cuadrados preciosos de casco colonial únicos en América, el más bonito, el más importante casco colonial latinoamericano lo tenemos en Quito. Y esto fue una gran herencia que nos trajo y nos dejó España. Y sería un poco incoherente el no reconocerlo cuando sacamos mucho pecho de ese patrimonio histórico de la humanidad declarado por la UNESCO a finales de los años 70, pero sin reconocer de dónde también salió, quién lo produjo, cómo fue. Fue una combinación de un esfuerzo colonial de arquitectos, de constructores, de artistas que vinieron también de Europa y la propia gente quiteña criolla de ese momento que también trabajó arduamente para en conjunto construir este Quito colonial tan hermoso, que duraron muchas décadas, porque una compañía de Jesús demoró construirse 160 años, desde 1605 hasta 1775. Una gran parte de la época colonial, ese templo no se concluyó siquiera, y que ahora lo hemos disfrutado más bien en época republicana. Yo no me quiero extender mucho en este inicio de pregunta para dar lugar a lo que puede seguir, si es que he podido en algo contestar esta primera inquietud. Ya, Luis, tal vez tienes algunas preguntitas. Sí, qué chévere esta historia que nos conversa el doctor Juan Carlos Viteri. Es algo bastante importante volver a recordar la historia, que sobre todo da un aporte para la sociedad de manera inigualable. Quería preguntarle, doctor, ¿cómo estaba compuesta la sociedad en aquel entonces y qué pasó después del primer grito de independencia?
Bueno, la primera cosa que quería decir antes de continuar es que mi visión y tal vez el relato o la opinión que pueda yo compartir ahora proviene más de un punto geopolítico que histórico, porque historiador yo no soy, soy más bien pues un politólogo, un analista político, y claro, dentro de lo que es mi campo me encanta revisar la historia, me encanta la historia, me emociona, me llena mucho esta posibilidad de compartir ahora con ustedes y conversar de Quito, que además Quito es algo que todos pues llevamos muy dentro del corazón, los que hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en esta linda ciudad. Entonces, contestando la pregunta, pues esto, lo que es hoy el Ecuador, lo que fue la Real Audiencia de Quito, lo que fue el Distrito del Sur de la Gran Colombia, estaba inmerso dentro de un marco sociopolítico, económico, eh, en el que generalmente estuvo inmersa todo el contexto latinoamericano del momento bajo el dominio colonial, con una división evidentemente social bastante marcada, ¿no? Chapetones, criollos y para abajo y demás, cada uno ocupando un lugar en esta escalera social que dominaba la época, ciertamente no igualitaria. No igualitaria como tampoco lo era el resto del mundo, seamos justos, ¿no? No solo era un fenómeno social, económico del área nuestra, sino del mundo entero, y así ha sido, sin justificar ningún exceso, por favor, y así ha sido históricamente el planeta entero, probablemente siga siendo. Esa es la lucha que por la igualdad, pues la humanidad persigue. Pero básicamente, ciertamente habían temas que mejorar. Que se cometían injusticias, sí, que había inequidad, sí, claro que había. Eh, pero también habían cosas buenas, también habían... Yo no encuentro, por ejemplo, que en esa época, si retrocedemos con justicia a la época en la que habían transcurrido 300 años de vida colonial, en que la gente estaba francamente acostumbrada a esa vida. Eh, y venían unos locos con una propuesta revolucionaria que era la de la independencia y la de la autonomía y la del autogobierno. Probablemente la mitad de la gente habrá dicho, por poner una proporción, ¿no? Sí, será una buena idea y cambiemos y habrá justicia social. Y la otra mitad habrá dicho, ¿y estos locos qué les pasa? ¿Qué novelería es esta? Nosotros estamos acostumbrados a esta estructura y no nos gusta mucho esta idea revolucionaria porque no sabemos dónde va a terminar. Y me imagino que habrán habido estas dudas en esta sociedad de ese momento, de principios del siglo XIX, sin duda que sí. Y entre estas inquietudes salieron estos primeros precursores, ¿no? Los Morales, Larreas, y Píos Montúfares, y etcétera, Manuela Cañizares, que fue muy importante la figura de doña Manuela, que fue la gran anfitriona del 10 de agosto. Incluso, esto es una cosa que no sé que los historiadores lo conocen, pero no es muy sabido, el acta de independencia que se firma en la sala capitular del Convento de San Martín el 10 de agosto de 1809, se iba a firmar originalmente en la casa de Manuela Cañizares. Era donde rutinariamente los independentistas que luego fueron mártires y héroes del proceso independentista que ahora lo podemos llamar ecuatoriano, pero en realidad en esa época no existía el Ecuador todavía, pero era de lo que fue la Real Audiencia de Quito a lo que luego fue el Distrito Sur de la Gran Colombia y termina siendo la República del Ecuador. Entonces, Manuela Cañizares misma y otros, entre otros, opinaron que para darle una solemnidad y una formalidad superior a la de una reunión en una residencia particular, era conveniente pues hacerlo en la sala capitular
y de alguna manera pues también lograron que los agustinos pues permitiesen esta reunión, este evento importantísimo en su sala capitular. Se llama sala capitular, y no sé si ustedes la conozcan, porque corresponde al capítulo de los agustinos. Sí, esa es la razón del nombre de la sala donde se firma esta acta de independencia, que da luego, obviamente, que termina con la captura y la muerte, el asesinato de todos estos héroes, que para mi manera de ver fueron francamente entregados. Alguien seguramente hizo la lista y la pasó a las autoridades que llegaron de Lima. Este señor Arredondo, si mal no recuerdo, el que mandó el virrey desde Lima para someter este pedido, este deseo de independencia. No solo de, ojo, no solo de España, y esto es algo en lo que quería insistir y es muy interesante, sino de independencia del gobierno del virreinato de Lima y del de Nueva Granada. Porque Quito producía, Quito trabajaba, Quito forjaba muchas cosas, pero políticamente estaba la presidencia de la Real Audiencia de Quito por debajo de los virreinatos de Lima y de Nueva Granada. Entonces, había una especie de, yo no le quiero decir desafuero, pero sí inmerecido trato de control que terminaba también de una forma u otra beneficiando al Callao, que era el puerto por donde salían todas las mercaderías, que finalmente se hacían muchas en Quito. Pero la preponderancia del puerto tomaba control del trabajo que se hacía en Quito, ¿no? Estos son temas logísticos que no se los toma muy en cuenta históricamente, pero que tenían un peso y que producen también este descontento, como lo produjeron aquí en los Estados, aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo, como es el ejemplo de lo que hicieron los sembradores y gente de la siembra del té en lo que fueron las 13 colonias americanas, que también se sentían tratados como ciudadanos de segunda clase y tiraron el té al mar de los barcos cargueros mercantes ingleses en vez de mandarlos a la metrópoli en Londres como una protesta porque sentían que les estaban tratando como ciudadanos de segunda clase. Mientras ellos de los que trabajaban, los grandes distribuidores de la metrópoli eran los que recibían los réditos de ese trabajo. Algo parecido tenía que pasar en Quito, porque los quiteños también trabajaron arduamente, ciertamente, y probablemente también se sentían desplazados en el momento por el poder político vigente. Qué interesante todo lo que nos está contando, doctor Viteri. Pero en cuanto a este hecho tan importante dentro de la historia del Ecuador, ¿usted podría indicarnos cuáles fueron los efectos jurídicos y políticos que ocasionó este hecho histórico? Bueno, básicamente como todos ellos fueron entregados, fueron, para manera de ver, traicionados, probablemente por gente de sus propios entornos, de sus cercana, porque tenían, qué coincidencia, la lista completa, ¿no? Y todos fueron detenidos y sometidos con una velocidad asombrosa. Me parece que fueron delatados y acusados de conspiración y demás, con demasiada oportunidad. Ni en Scotland Yard pues, hubiese logrado un resultado tan eficiente. Creo que fue la llama esta que encendió el proceso independentista, la que se prendió con el 10 de agosto. Como cambio jurídico inmediato, pues no se lo puede ver porque fueron sometidos, fueron detenidos, encarcelados, probablemente torturados y luego asesinados el 2 de agosto de 1810, justamente para evitar que haya
una alteración social por protestas que exigían la liberación de estos detenidos. Entonces, para evitar que se cumpla el primer aniversario, dijeron, no, mira, hagámoslo antes. Y surge esta necesidad de eliminarlos, de ejecutarlos antes de que se cumpla el 10 de agosto siguiente. Y eso es, por eso se hace el 2 de agosto. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el 2 y tan pronto del 10? No, no es coincidencia, es que fue maquinado para que no se llegue al 10 y entonces no sea un aniversario. Entonces, contestando la pregunta, claro, efecto jurídico en lo que es ahora el Ecuador hasta que comienza a existir como distrito del sur de la Gran Colombia, no se puede hablar exactamente, tal vez, eh, pero un efecto político sí se evidencia, más que político, en ese instante, una reacción social, ¿no? Una reacción sensible de la población ante lo que ocurrió. Porque no solo fueron asesinados estos héroes, estos primeros patriotas, sino también parte de la población que fue reprimida brutalmente por las tropas que llegaron de Lima a aplastar lo que se percibía como una rebelión. Entonces, que para mi manera de ver era más un pedido de un trato más justo, más humano, más equilibrado y políticamente correcto de lo que ya merecía Quito por su estatura como ciudad, como capital y como metrópoli colonial de la época. Qué bueno. Muchas gracias. Luis, tal vez tienes otra preguntita para el doctor. Claro, con mucho gusto, Fátima. Doctor, estamos conversando acerca de este proceso independentista, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que debemos agradecer en este momento debido a este 10 de agosto de 1809? Porque es una fecha interesante e importante que marcó la construcción de la sociedad quiteña y sobre todo hubo un efecto respecto a esto, ¿no? Caso contrario, si no hubiera habido independencia, no hubiera habido tal vez la ciudad que hoy conocemos, tal vez se hubiera manejado de diferente manera. Entonces, quiero que por favor nos explique acerca de eso. Bueno, Quito ya era una linda ciudad. No se construyó en un día ni en un año, sino en cientos de años. A mí me gusta esa estrofa del himno a Quito que habla de que Quito es grande porque, pues obviamente, y aparece la figura de Atahualpa en la frase, ¿no? En el canto de este himno tan bonito. Eh, y también porque España te amó. Y creo que es verdad. Hay gente que lo ha querido borrar. Creo que es un tema de un complejo, de un resentimiento extemporáneo innecesario. Esto como un comentario previo a contestar la pregunta. Nosotros no creo que tenemos que sentir este rencor contra España 200 años más tarde, primero porque es un poco patético justificar lo que nos ha salido mal en 200 años de vida republicana con una historia colonial. Es hasta cobarde, porque no se puede retroceder 200 años para echar la culpa a otro de los que no hemos podido hacer bien en un país que no ha venido nadie a afectar los ecuatorianos y la sociedad ecuatoriana en el intento de salir adelante. Ha tenido aciertos y desaciertos, y son aciertos y desaciertos propios. Y creo que parte de encontrar el camino al progreso es reconocer cuáles fueron los aciertos y los desaciertos que nadie del extranjero los ha venido a producir. Lo ha producido la sociedad ecuatoriana sola y no han estado la ayuda de nadie más. En esto yo voy a estar siempre en desacuerdo con las opiniones de que somos como la víctima del Big Brother, siempre el Big Brother, el malo, el que nos pega a lo chiquito, abusado. Este tipo de forma de pensar es la que mantiene a un país en su desarrollo, pero en su desarrollo incluso mental, porque no le permite progresar adecuadamente con este tipo de, de prejuicio. Sin embargo, volviendo a lo que estábamos eh, atendiendo. Bueno, Quito siempre fue una linda ciudad. Evidentemente, había gente muy valiosa.
que quiso hacer un cambio social y político a la luz de lo que pasaba en el mundo después de la Revolución Francesa de 1789, después de que España pierde la batalla de Trafalgar. Este es un día bien importante, el 21 de octubre de 1805, las cosas cambian en el mundo. ¿Por qué? Porque España pierde su armada invencible, porque la armada invencible fue vencida en Trafalgar por culpa de un francés, entre otras cosas, que fue el contraalmirante Villeneuve, o vicealmirante Villeneuve, que forma en esta C clásica de combate los barcos, la escuadra franco-española, y pierde la batalla contra el almirante Nelson, que tenía barcos más pequeños pero más rápidos, y logra romper este cerco, sufriendo muchas bajas, pero al final la Armada española es vencida, y con esto comienza el declive de la gran potencia española, que da lugar también a los procesos independentistas de lo que es hoy Latinoamérica, porque obviamente era también una España debilitada y luego invadida por Napoleón, que esto es muy importante comprender. Sin embargo, no todo el mundo estaba descontento en lo que es hoy el Ecuador o el resto de países latinoamericanos con lo que estaba, con lo que tenía, cómo se vivía. Tal vez no se conocía algo mejor, hasta el proyecto de Bolívar, que conforma la Gran Colombia, que dura solamente 8 años, justamente, y que da lugar a las repúblicas que tenemos hasta el día de hoy. Pero ese es más o menos el contexto histórico y cómo se dan las cosas. Y el 10 de agosto es una fecha fundacional, fundamental, tradicional, eh, absolutamente imprescindible en el calendario histórico latinoamericano. Gracias. Doctor Juan Carlos. Luis, tal vez quieras acotar algo más. No, muchas gracias, Fátima. Ya podemos ir terminando de mi parte. Gracias, Luis. Doctor Juan Carlos, podríamos decir entonces que este primer grito de independencia también ayudó a que otros países de Latinoamérica, por así decirlo, Argentina en 1810 y por qué no decirlo también Paraguay en 1811, se hayan animado a luchar por su independencia, ¿no? Sin duda alguna. Por eso es que Quito es conocida, y la frase está tan merecida, de Quito, luz de América, porque Quito iluminó la América, pero con la antorcha de la libertad, como pionera de la libertad. Pero no solo de una libertad política, sino de una libertad social, de una libertad de mejora del nivel de vida de los habitantes de la América. Eh, Creo que nos hace falta un poco de esta inspiración, de esa luz de América, de esa época. Eh, yo veo con pena que muchos de nuestros procesos sociales y políticos actuales se dan a partir del rencor, del resentimiento, del odio, de la animadversión, de la agitación, de las bajas pasiones en, en la población. Y de ese tipo de estrategia política nunca van a salir resultados positivos. Si los ecuatorianos y la población en general de cualquier país latinoamericano desea salir adelante y progresar, no lo va a poder lograr si equivoca la estrategia desde el vamos, desde el inicio, que es, vamos a hacer esto para cambiar porque es que yo no le puedo ver a ese que está ahí y le tengo que destruir a ese para poder cambiar. Las cosas buenas en la vida se consiguen por buenas razones. Se consigue por amor a la familia, por amor propio, por amor a la patria, por amor a su ciudad. Se construyen cosas buenas y se hacen grandes sacrificios. Porque las empresas que valen la pena en la vida de las personas, de las familias y de las naciones, valen la pena, pero cuestan sacrificios. Y los sacrificios son necesarios para lograr esos objetivos de bien común. Pero si resulta que ahora entendemos la política y el progreso social a partir de la destrucción de un tercero, de la aniquilación de todo lo que está establecido,
del cambio por el cambio, porque el cambio va a ser mejor, porque es el cambio. Y no es verdad. De no tomar en cuenta, de ser extraordinariamente ingrato con un pasado que nos ha llevado hasta aquí, como lo decía sabiamente Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir? No es suficiente alzar la voz, gritar, protestar, denostar, odiar y y sentir mucho rencor para generar progreso, ni para evitar ni eliminar la corrupción. Es necesario amar también a un país, a una nación. Y en ese marco, lamentablemente, hoy nos vemos inundados de conflictos sociales, de violencia social en todos los ámbitos, y nos hemos vuelto a una sociedad bien difícil de interrelacionarse. Seamos honestos, bien difícil de interrelacionarse por esta falta de idea de prójimo, de que el otro también existe, de que el otro también tiene derecho, de que somos un colectivo comunitario, somos, no soy. Entonces, eso también era parte del ideario del 10 de agosto, de la gente que dio su vida y se sacrificó por un mejor porvenir. Y que Muchas tenemos que gracias. recogerlo ahora. Le agradecemos bastante, doctor, por cuestiones de tiempo. Será una próxima oportunidad. Es un tema hermosísimo y sobre todo destacar cuestiones de la historia para que en un futuro no se vuelvan a caer en los mismos errores y salir adelante con progreso. Para eso necesitamos a la gente que trabaje, la gente que ame al país y sobre todo que ame a Quito. Así Un es. gusto haber compartido con usted y se despide Fátima. Así es, doctor Juan Carlos. Fue un gusto inmenso el haber compartido con ustedes este espacio. Nos quedan exactamente 3 minutitos, tal vez algunas palabras como para concluir de cómo le ve al Ecuador en el 2020. Desde la época colonial a la época republicana, ¿cómo le ve al Ecuador? Alguna vez le pregunté a Galo Plaza, hace muchísimos años, en una entrevista que tuve el honor y la oportunidad de hacerle antes de su fallecimiento, cómo veía el Ecuador en el futuro. Y quiero recoger sus palabras y su idea. Él siempre fue optimista. Él creía en el futuro, creía en el pueblo ecuatoriano. Y yo quiero pensar que el cambio positivo es posible. Que en realidad, como decía Roosevelt, no hay más miedo que al miedo mismo. Tenemos serios desafíos contemporáneamente. Los desafíos siempre han estado ahí. Corrupción siempre ha habido, pobreza también, desigualdad social también. Siempre han estado ahí. Tenemos la ayuda ahora de la modernidad, de la tecnología. Creo que nos está fallando el corazón, porque la corrupción es de la mezquindad del alma. Y creo que no nos debemos dejar ganar la batalla por esa mezquindad del alma. El pueblo ecuatoriano es un pueblo cristiano, creyente, de fe, que tiene mucho empuje, pero que está demasiado enrollado, demasiado, digamos, salpicado de todas estas, de todos estos defectos o males que nos rodean. Y es todo lo que se ve en la televisión y en los medios. Y tenemos que librarnos de eso si queremos salir de esto. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Esta ha sido la entrevista del doctor Juan Carlos Viteri, un analista político de primer nivel. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Viteri, Luis, por acompañarnos también en este programa. Será hasta una próxima oportunidad y esto fue Diálogos de Derecho S. ¡Que viva Quito! Para la academia. Viva Quito.